Gracias a usted y gracias a que tengo que renovar la visa cada 3 meses y pasar para acá, para Ruanda. Sí, qué suerte tuvimos además de poderte pillar justo en este proceso aquí en Ruanda. Felipe, mucha gente se ha preguntado, ¿por qué te fuiste de Chile? Bueno, yo creo que la Iglesia ha caído en un lenguaje hace tiempo de secretismo, de verdades a media, y la gente se ha acostumbrado a estar leyendo entre líneas y estar viendo complot y cosas así, y eso yo creo que ha perjudicado que no crean que me vine, porque yo creo que la situación que vivía la misma Iglesia hace que tenemos que volver a su fuente, volver a la fuente, volver al servicio, estar junto a los más pobres, a los desamparados, es cargar la pila, y eso es lo que me atrajo a venir para acá. Pues lo más genuino de un jesuita es la misión, que puede hacerse en Chile también, pero yo quería estar acá, que son los más abandonados del planeta. ¿Cuán huérfano sientes tú que quedó un determinado sector del país, y particularmente un sector de la élite, con tu partida? Yo desde el noviciado en la compañía aprendí que somos todos irreemplazables, pero no hay nadie indispensable. O sea, habrán otros que lo harán de otra manera, algunas cosas mejores, otras peores, pero yo creo que uno no es indispensable. ¿Por qué crees tú que tu liderazgo, tu personalidad, tu forma de ser caló tan hondo en un sector de la sociedad chilena? No sé, yo creo que los sociólogos podrían explicar más. Ahora, yo creo que la gente espera en un cura no más que uno infle una imagen, sino que uno sea uno mismo y uno pueda cometer errores y pueda enojarse y que sea apasionado por lo que uno está viviendo. Yo creo que eso es lo que, sobre todo los jóvenes, no transan en eso, y yo creo que eso produjo cierta credibilidad. ¿Y tú sigues manteniendo contacto con ellos? Con el techo corté totalmente. ¿Y con otras personas, ciertos líderes políticos, por ejemplo? Algunos, sí, mantengo cierto contacto, pero estoy en un lugar donde la comunicación no es muy buena y además estoy con mucha pega, entonces no hay tiempo, pero siempre trato de contestar todos los mails que me llegan. Ya, tú dices contestar mail, o sea, que te siguen preguntando cosas. ¿Te siguen pidiendo asesorías también? No, sería medio soberbio decir eso. Yo creo que hay un diálogo de cosas que van pasando. También hay cuando uno está lejos, la gente tiende a desahogarse, sobre todo en un lugar así, que tiende a desahogarse sabiendo que uno aquí guarda la intimidad y es como una especie de confesor lejano. Felipe, ¿cómo crees tú que se construyen entonces los liderazgos? ¿Cómo se construyen las confianzas para que personas como tú generen estos lazos de cercanía? Como te decía, yo creo que la transparencia, el ser uno mismo, y también muy importante tener algo que decir, tener un sueño, creerse lo que uno está viviendo. La gente, por un lado, uno busca la comodidad, estar echadito, calentito, cómodo, pero por otro lado tenemos necesidad de heroísmo, de sueños, de ideales. ¿Por qué jugarnos la vida y arriesgarla? Y yo creo que cuando uno plantea esos ideales, esos heroísmos, hace que la gente también despierte lo que andan buscando, y ahí se produce un nexo y ese nexo obviamente que está tremendamente influenciado por lo que uno cree. O sea, yo soy apasionado por Jesucristo. ¿Piensas tú que en Chile no se está dando esa lógica en que las personas sepan construir un liderazgo? Yo creo que se ha ido perdiendo, se ha ido buscando lo que yo quiero, mi propio interés, mi propia seguridad, mi propia comodidad, y se ha ido perdiendo eso de qué puedo hacer yo por los demás, por qué me puedo jugar la vida. Para mí fue muy interesante lo que pasó en la elección de presidente de Lagos. La primera vuelta era un presidente, Lagos era un candidato que ofrecía un sueño al país y ofrecía sacrificio para cumplir ese sueño, el Chile que queremos, pero casi pierde. Y la segunda vuelta fue, bueno, yo le ofrezco lo que la gente pide, que eso suena bonito, pero es complicado porque la gente pide su propio confort, su propia estabilidad, su propia comodidad, y no qué es lo que es mejor para los otros. Y Felipe, según tú entonces, ¿los chilenos en qué creen? ¿En qué piensan o a qué se aferran? Mira, yo hace años atrás, cuando estaba en el techo, quisimos hacer una propaganda en la Navidad de una persona que imitaba como a San José y la Virgen esperando
y que golpeaba las puertas pidiendo alojamiento, que tenía que ver con la Navidad. Y el director de Televisión Nacional en ese tiempo me dijo que no, porque Televisión Nacional era un canal de todos los chilenos y no podía comprometerse con ninguna tendencia política y ningún credo. Y eso era comprometerse con el credo. Yo dije, ridículo, si la Navidad es un feriado justamente porque se celebra el nacimiento de Cristo. Entonces no lo pude sacar de eso y nos prohibió hacer ese comercial. Pero yo le dije, bueno, entonces saquen también al viejo Pascuero, porque el viejo Pascuero es el dios del consumo. Y yo creo que la mayoría de la gente está creyendo en el dios del consumo. Y ese se produce un vacío enorme. Dicen que creen en Jesucristo, bueno, pero en el fondo nuestro Dios se ha transformado en el Dios del consumo, representado en Navidad por el viejo Pascuero. Siguiendo esa lógica, entonces, Felipe, ¿tú no te cuestionas en ningún momento tus propias creencias, la existencia de Dios? Te lo pregunto, mirada la realidad que se vive, por ejemplo, en este continente de miseria, de pobreza, de marginalidad, de personas mutiladas o desplazadas, en una realidad que pareciera además ser permanente en el tiempo. ¿No te cuestionas la existencia de Dios o por qué Dios permite que pase lo que pasa aquí? Mira, yo una vez venía saliendo de una casa, de un campamento en Chile, de una casa miserable, de una mamá que vivía con 2 hijos y estaban a puro tecito, pasando hambre. Y venía una chiquilla universitaria y al salir la chiquilla universitaria se puso a llorar y me dijo, ella era de un movimiento católico bastante conservador y me dijo, ¿por qué Dios permite esto? Entonces le dije, no seamos patúos. O sea, a mí me sobran calorías, tengo guata, tengo refrigerador lleno de cosas y eso que tengo voto pobreza. Le dije, y tú debes de tener tu refrigerador lleno de cosas también. Nosotros hemos acaparado lo que no nos pertenece. Nosotros si tenemos más habilidades o más estudios o más oportunidades para ponerlo a servicio de los demás y no acaparar. Más encima que acaparamos le echamos la culpa a Dios. O sea, no seamos patúos. Dios nos dio a nosotros todas las posibilidades para que continuemos la creación. No nos apropiemos de ella ni nos abusemos de las personas. Y además encima que lo hacemos, le echamos la culpa a Dios. No. No es así. Dios se empelota por eso. En las bodas de Caná se acabó el vino, es decir, se acabó la alegría en la fiesta del género humano. Y lo que el primer milagro de Jesús fue transformar el vino, transformar el agua en vino, es decir, transformar nuestras miserias, nuestro egoísmo, nuestra hipocresía, nuestra soledad, transformarlo en alegría para que la humanidad vuelva a ser una fiesta para todos. Y nosotros somos los que hemos arruinado la fiesta, no Dios. A propósito de los jóvenes, de esta chica que tú me describes, ¿en qué crees tú que están hoy día los jóvenes? ¿En qué piensan ellos? Yo creo que le hemos mostrado un Dios tan, por usar un término juvenil, tan rasca, tan insípido, un Dios que es más bien una moralina, que los chiquillos simplemente presenten de Dios, hoy día, es mi parecer, no es tema para ellos el Dios que le presentamos, pero sí cuando el joven anda buscando entregarse por entero y amar a su chiquilla o su chiquillo, cuando andan buscando entregar la vida, cuando quieren estudiar para ser mejores, cuando están buscando igualdad en un país, eso están buscando Dios. Lo que pasa es que nadie le ha hecho relacionar las dos cosas. ¿Cómo miras tú la juventud? ¿Está viviendo un proceso de permanente adaptación, de cambio? No me gusta generalizar, creo que nada puede ser peor que eso, pero por otra parte también es cierto que hay estadísticas que son muy reales, muy concretas. Han aumentado los suicidios de jóvenes, hay una porción de la juventud chilena que es muy buena para tomar hoy día, que tiene una ausencia de diálogo real con sus padres, o sea, se comunican, pero no hay diálogo real y concreto. ¿En qué crees tú que están hoy día y cómo están enfrentando ese proceso de cambio los jóvenes? Uno acá puede ver, qué sé yo, en los lugares donde hay animales, puede ver un león con sus garras bien afiladas y en su territorio, y uno no deja compararlo con los leones que uno ve en los circos, en los zoológicos, con las uñas gastadas de caminar sobre el cemento y encerrado en un cubículo. Así se deprimen los leones. Y eso le pasa a los jóvenes. Los jóvenes están hechos para gastarse, para dar la vida, para soñar, para tener ideales. ¿Y qué es lo que pasa? Los metemos en un tubo, que lo hacemos que se aseguren, que planifiquen sus vidas. Entonces están pensando en 3 años más y no están viviendo el presente, los llenamos de miedo, están la mayoría de ellos endeudados. Entonces al final
son como leones con las garras, le hemos limado las garras. Entonces así son jóvenes sin ser jóvenes y eso yo creo que es muy frustrante. Tú dices, le hemos limado las garras. ¿Por qué razón? Yo creo que lo hemos metido en esta tontera del consumo. Yo creo que los seres humanos tenemos que consumir. Consumimos aire, consumimos alimento, pero cuando ya el consumismo pasa a ser la razón de existir, ya es complicado. Y a veces los mismos jóvenes que protestan por la naturaleza, por el cuidado del agua, por la no construcción de represas, etcétera, y que está bien que lo hagan, sin embargo, esos mismos jóvenes no pueden vivir sin consumir la electricidad y las cosas que requieren de eso. O sea, yo ojalá decirle a los jóvenes hoy día, libérense, no cambien, reparen sus zapatos, reparen la ropa, no gasten, no se metan en la maquinaria del consumo desenfrenado porque si no están perdidos. Al mismo tiempo, y esto puede parecer una paradoja, se da que incluso esos mismos jóvenes que te escribía hace un rato son también los que al mismo tiempo han encabezado las protestas, no solamente por mejoras en la calidad de la educación, en igualdad de oportunidades, sino que también por otros temas han liderado las protestas en función del respeto al medio ambiente, de los derechos indígenas, de trato igualitario a personas del mismo sexo, en fin. ¿Sientes hoy día que son esos los jóvenes que están protagonizando la exigencia de mayores cambios? Yo creo que sí, yo creo que incluso ha visto la vida de sus papás que no son felices. Entonces ese joven quiere cambio y se atreve a hacer. Nosotros tenemos miedo de producir cambio porque vivimos todavía los traumas del golpe y otras cosas, pero ellos no tienen esos traumas, entonces quieren cambio y está bien que pidan esos cambios. Ahora ojalá que eso pase, por eso yo estoy muy contento de estos dos chiquillos que liberaron, Giorgio y la Camila Vallejo, que se metan en política. Tenemos que, o sea, yo creo que esta fuerza de cambio hay que transformarlo en movimientos políticos para que sean reales los cambios. Y ojalá que lo lideren los jóvenes sin miedo y hacer los cambios necesarios que hay que hacer con profundidad. Una cosa que ha llamado mucho la atención en este malestar y en cómo se ha materializado y se ha expresado particularmente en las calles, es que pareciera que la Iglesia ha estado muy ausente o que no ha tenido voz. Yo creo que ha perdido credibilidad y está enrollada en sus propios problemas. Y yo creo que si se pudiera sacudir de eso, como el Papa actual que se sacó los zapatos rojos, si la Iglesia pudiera sacudirse de toda esa pompa o todo ese querer mantener como una... y poder predicar el Evangelio con gestos concretos, tendría mucho que decir hoy día. Pero yo creo que falta mucho, porque hasta el momento los líderes eclesiásticos que tenemos han sido puestos justamente por su carácter de no quebrar ningún huevo, entonces nunca van a poder hacer tortillas. Tú dices los líderes eclesiásticos, ¿los de Chile? Claro, los obispos en todo el mundo, no solo en Chile. Todos los obispos nombrados estos últimos 20 años, por eso al Papa actual le va a costar mucho un cambio real. Son obispos, si yo te digo a ti, nómbrame 7 obispos en Chile, tú no vayas a saber decir los nombres. O sea, no son líderes. ¿Y cuál habría sido la idea de querer instalar obispos que no quebraran huevos? Mira, yo creo que el problema es más profundo. Nosotros vivimos una cultura del mercado. El mercado no es malo. El mercado sirve como una herramienta económica para detectar la demanda y la oferta. Pero si el mercado tú no le pones contrapeso, el mercado fue pensado para que hubiera una moral de valores, del ahorro, de la solidaridad, de la honradez, del pensar en el bien común. Eso se lo suponía. Pero cuando tú el mercado los dejas totalmente en libertad, como ha sido en Chile y en gran parte del mundo, es como un animal salvaje que tú lo dejas suelto. Entonces el mercado ha invadido otras zonas que no le pertenecen. Nos borró los ideales, nos borró, nos destruyó los valores como la honradez, la sencillez de vida, la autenticidad. Y permeó también a la Iglesia. Y claro, entonces esto ha influido, o sea, destruyó los valores que había en la educación, en la salud, en el ahorro, en el país, en la política y también en la Iglesia. Entonces, la Iglesia también ha lucrado y el lucro de la Iglesia ha sido creerse la dueña de la salvación y lucrar con eso.
¿Le atribuyes tú también a la Iglesia en el ámbito educacional responsabilidad también en esto de la discriminación? Yo creo que obvio. Mi opinión es que no debieran de los colegios católicos ser excluyentes. Es decir, que la Iglesia Católica tenga colegios católicos, pero esos colegios católicos tienen que ser abiertos a todos. O sea, abiertos a niños que tengan papás separados, a niños que no tengan dinero, a niños que tengan ciertas discapacidades físicas, a niños que no crean en la religión católica, que tengan otra creencia. Yo creo que no pueden haber... Mira, el problema a mí de la educación secundaria es que se ha puesto el acento esto de defender la libertad de la educación, pero ahí hay un matiz súper complicado, porque se pone el acento en la capacidad de crear colegios. Yo tengo la libertad de crear colegios, pero no se ha puesto el acento donde yo creo que debiera estar, y en la libertad de que yo pueda poner mi hija donde yo quiera, en el colegio cercano a mi casa. Y eso no es así. Hoy día tú no puedes poner un hijo en un colegio porque te rechazan por tu manera por tu estatus económico, o por tu manera de pensar, o por tu condición sexual, o por tu tipo matrimonial. Por lo tanto, Felipe, la Iglesia también discrimina. También discrimina. Y yo creo que lo peor es que la prueba de la blancura tiene que ser una iglesia, como lo ha dicho el Papa Francisco, de los pobres. Y no está siendo una iglesia de los pobres. Los pobres son visitas o son motivos de caridad dentro de la iglesia, pero no son ellos. Y eso la iglesia deja de predicar el Evangelio. El Evangelio fue escrito para los pobres. ¿Crees tú, Felipe, que esto que tú estás describiendo, y además de la manera en que lo estás describiendo, es precisamente lo que le incomodaba a otro sector de la élite, ese mismo sector que de alguna manera celebró cuando tú te fuiste? Bueno, yo creo que ha hecho ciertos movimientos religiosos, ciertos grupos dentro de la iglesia han hecho un daño tremendo, tremendo a la élite chilena. La ha hecho que se preocupe de unos ritos sin contenido, que vivan llenas de miedo y buscando una salvación que Dios se las da gratuita. Ellos quieren comprarla con buenas acciones, buenas entre comillas, porque cuando tocan sus intereses económicos dejan de ser buenas acciones. Pero claro, yo creo que a algunos molesta, pero no son ellos los culpables son los que lo han educado así, los que le han enseñado un Dios que no les cuestiona eso. Felipe, hablemos un poco del liderazgo de la Iglesia Católica chilena. Primero, ¿cómo lo definirías? Una de la Iglesia Católica, yo diría, ¿cómo decirlo? La Iglesia Católica real, o sea, las viejitas, como dice un amigo mío jesuita, que están en las 3 primeras filas en la misa todos los domingos, sea el cura que sea, la gente que vive en las poblaciones, la gente que hace solidaridad, que se la juega por los demás, curas jugados de pueblo. Esa iglesia es real, existe, capellanes que día y noche están en los hospitales. Ahora, está la iglesia jerárquica, que lamentablemente no debieran de estar separadas, pero se ha separado. Una iglesia jerárquica que no dice nada, o sea, no responde. Hoy día no es tema para la gente. Yo te digo, yo le pregunto a cualquier católico que me nombre 5 obispos de la iglesia chilena y yo no sé si serán capaces de nombrarlo, está desacreditada. Yo creo que le falta jugarse más por Jesucristo y le falta algo fundamental, vivir más en la pobreza. ¿Qué sientes tú que han hecho mal? Porque es un hecho evidente que, entre otras cosas, han perdido muchos adeptos. Lo que ha hecho mal en Latinoamérica, durante el papado Juan Pablo II, se suprimió una iglesia que era viva, pujante, de la teología de la liberación, que puede haber tenido errores, cosas de corregir, como todas las cuestiones, pero se eliminó las comunidades de base, se eliminó una participación más del laicado dentro de la Iglesia Católica, todo lo que apuntaba al Vaticano II, una incorporación mayor de la mujer, se eliminó totalmente. Y todos los obispos que estábamos acostumbrados en Chile, obispos preparados o no preparados, pero obispos jugados, como Monseñor Caro, o con la imagen que tenemos de Raúl Silva Enrique, que puede que no le haya caído bien, pero un obispo jugado, que se creía lo que estaba haciendo. Entonces, estos mundialmente se escogieron voceros del Vaticano.
O sea, obispos que no pensaban por sí mismos. Si tú escuchas cualquier entrevista, agarras lo que, como el Santo Padre dice, ¿qué tanto Santo Padre? Es el Papa, no. Y que como dice esto, otro, y tú dices, bueno, ¿y qué decís tú si tú eres el jefe de la iglesia local? Por eso que el actual Papa es nombrado obispo de Roma, como diciendo, bueno, ustedes sean obispos de sus dioses. Entonces, son gente buena, gente muy buena, se han escogido gente muy buena que no ha hecho nada malo, pero tampoco ha hecho nada bueno, en el sentido que no son capaces de jugársela, ni menos jugársela por los que sufren, por los pobres, haber detectado cierta desigualdad que hay en Chile, haberla dicho, salvo la última conferencia episcopal o una que hubo que yo leí por ahí en internet que hablaron del tema. Pero entonces la gente echa de menos, más bien defiende un estatus, más bien son católicos de los católicos y de un grupo de los católicos, yo creo que dejan de ser pastores. Y espérate, y eso no solo lo percibe la gente, lo percibimos los curas. Los curas estamos solos en este momento. No tenemos un pastor donde podemos nosotros jugarnos, pensar distinto, que ser crítico, responder espontáneamente. O sea, yo voy y bendigo los anillos a una persona separada, casada por segunda vez. Y al día siguiente tengo un llamado del arzobispo o de Roma. Y sin embargo, yo voy a bendecir una sucursal de un banco que está chupándole la sangre al chileno y nadie reclama. No. Eso hace que la iglesia pierda credibilidad, la jerarquía. ¿Sientes tú que las cosas pueden cambiar con el actual Papa Francisco? Yo creo que él ha dado paso. Ahora, por la edad que tiene, no va a tener mucho tiempo de cambio, y también porque tiene todo esto obispo con que moverse, o sea, no tiene mucho de dónde meter mano. Pero sí que yo creo que era el dado gesto muy importante, y con que él logre cambiar la curia del Vaticano, y no solo cambiar las personas, cambiar la mentalidad de secretismo, de actuar, de meter miedo. Y si logra cambiar eso, una curia más sencilla, abierta, más espontánea, más cercana a los pobres, yo creo que va a haber pavimentado el camino para grandes cambios, que fue lo que propuso el Vaticano II. ¿Piensas tú que es probable que el Papa se encuentre con mucha resistencia al interior de la Iglesia para poder llevar adelante estos cambios? Obvio, si todavía están ahí mamando todos los que están de antes. A ver, tú dices que la jerarquía de la Iglesia no ha hecho nada malo, pero tampoco nada bueno, en el resumen, la síntesis de lo que has planteado. Pero esa misma jerarquía encubrió casos de abusos sexuales contra menores. Ahí hizo algo malo. Y muy malo, además. Yo creo que sí, pues la gente la misma iglesia lo ha reconocido. Pero yo creo, fíjate, más que eso, eso es parte más bien de un problema mayor. Yo creo que nosotros hemos mostrado una imagen de que el sacerdote y el obispo somos personas sagradas, es decir, separados, mejores que el resto, estamos entre Dios y la gente. Y eso no solo es falso, sino que además nos da desgastado tratar de mantener esa imagen, como nosotros una superioridad moral, y enseñar en vez del Evangelio una moral que nosotros mismos hemos vivido. Entonces, el golpe ha sido mucho más grande. Y yo creo que este nuevo Papa ha tratado de cambiar eso, a mostrarse mucho más espontáneo, más cercano a la gente. Ya, pero entonces, recogiendo lo que tú dices, ¿no hubiese sido mejor en ese sentido entonces que tú te quedaras en Chile? Y que es una manera de cuestionar, de decir, oye, aquí es donde tenemos que estar los curas, tenemos que estar en los lugares donde la gente sufre, acompañando a los marginados y a los postergados. Desde ese lugar solamente se entiende el Evangelio. Jesucristo no solo se encarnó, se hizo humano, se hizo pobre. Y eso no lo pueden borrar. Felipe, ¿qué es lo que te hace tan feliz de estar aquí, con todo el drama y sufrimiento que se respira alrededor? Me mueve ser un cura que no puede hablar bien el idioma, hablo suajili, entonces tenía que estar mucho tiempo callado, escuchando y no yo estar hablando. Me mueve estar conviviendo con gente que vive para sobrevivir buscando leña, agua, comida, gente que nace y muere y nadie sabe que ha nacido muerto, gente que vive en la pobreza extrema, abandonado del mundo, es como volver a la Edad Media. Me mueve poder compartir las vidas con ellos y decirle que no están solos. Y ellos me cuestionan mi vida, me cuestionan mis mañas, me cuestionan mi manera de ser. Yo creo que me hacen más humano, le dan mucho más sentido a mi vida. ¿Y cómo te recibieron? Blanco, los blancos son casi marcianos aquí.
Claro, nunca han visto un blanco en el lugar donde estoy. Somos solamente dos blancos los que estamos en todo el lugar. Y yo creo que sí ha ayudado mucho el que me vean con overol y con las herramientas, trabajando con ellos, enseñando, y también hablando swahili, aunque lo hablo mal, hablo todo, el castellano también lo hablo mal, pero hablando, yo creo que eso me ha ayudado mucho. Tú le dijiste, soy de Chile, no van a haber tenido idea dónde queda. Bueno, qué bueno que me digáis eso, porque nosotros hablamos de África, como si África fuera un solo país. Eso es una ignorancia tremenda, y ellos tienen la misma ignorancia con respecto a nosotros. O sea, América es como una sola cosa, y no es así. Después de vivir, después de palpar esta realidad, puede quedar la sensación de que pareciera que esto va a ser permanente, que no hay una salida, que no hay una solución a esta crisis, a este problema. Se unen tus dos preguntas, porque no solo con África, sino que con todos los pobres de todo el mundo, si nosotros los escuchamos a ellos y les preguntamos qué es lo que necesitan, en qué nos podemos hacer socios, yo creo que ya es parte de la solución. Pero no seguir regalando y por debajo robando, o regalando y por debajo destruyendo la dignidad de la gente. Escuchemos lo que ellos tienen que decirnos, que saben sobrevivir sin nada y tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Vamos al tema del malestar del que hablábamos hace un rato. ¿Cuáles crees tú que son los problemas más urgentes a resolver hoy en Chile? Sí, yo diría principalmente el problema del clasismo. O sea, si Chile sigue con este clasismo de un sector socioeconómico que impone una manera de ser y que los demás son vistos como en segunda clase, o todos aspiran a crecer de ese sector. Yo creo que si no atacamos el clasismo desde su raíz y frontalmente, Chile le va a costar dar el paso que tiene que dar. Y el segundo, cuestión más técnico, yo diría que hay que el mercado hay que reducirlo para lo que es y dejar de usar la herramienta del mercado para la salud, para la educación, lo que los jóvenes llaman hoy día el lucro. Ahora, perdón, aquí se cruza un tema con el otro, casi con los mismos protagonistas. Estamos hablando del clasismo, por una parte, y de quienes administran el mercado, por otra, que suelen ser, parecieran, las mismas personas, o lo que tú en algún momento describiste en una columna como la famosa Cota 1000. Es triste ver un país que se está abriendo. Cada vez vamos a tener más inmigrantes en Chile, y eso es bueno, que seamos más diversos. Hemos reconocido al pueblo mapuche, tenemos que darle autonomía al pueblo mapuche, no tener miedo, eso no empobrece a Chile, lo enriquece. Estamos con el problema de Bolivia. ¿Por qué teniendo tanta costa? ¿Qué nos cuesta darle acceso al mar a Bolivia? O sea, pero estamos parapetrados en la Cota 1000. Y una Cota 1000 que está encerrada en sí mismo, que no es capaz de abrirse, no es capaz de pensar un mundo distinto, y sus mismos hijos, los jóvenes, están con otra mentalidad. Quieren un país distinto y quieren un continente distinto. Y quieren ellos que ya basta, porque han visto que sus viejos, que sus papás se han destrozado por un lucro absurdo que le ha chupado la sangre a ellos mismos. Y ese cambio radical quieren hacerlo. Pero lamentablemente tenemos este sector que es súper poderoso, que no está abierto a estos cambios. Y yo creo que en parte también porque es un sector muy ignorante en lo religioso, ignorante en lo cultural, viajan mucho, pero viven en un mundo de porte una cáscara de nuez. ¿Te imaginas tú que esa puede ser tu pelea, tu causa cuando te toque volver a Chile? Yo no quiero pelear, estoy viejo. No, yo creo mi causa es ser jesuita, jugármelo por el Evangelio. Yo no tengo mayores, o sea, yo soy... Yo quiero decirle a la gente lo que Jesús dijo una vez cuando le empezaron a presionar que hablara sobre el reino y todo, y él le contó un cuento de que había un tipo caminando hacia Jericó, algunos dicen que era Curicó, pero hacia Jericó, y lo asaltaron y quedó tirado en el camino, y pasó un sacerdote, dice el mismo Jesús, y pasó de largo, y pasó un levita que decía eso, que bajó el vidrio eléctrico del auto para mirarlo y siguió el auto, y pasó un samaritano, o sea, un tipo que no estaba ni ahí, y no, sin embargo se acercó y lo ayudó. Eso no es una moralina para que nosotros ayudemos y demos plata a las fundaciones y nos preocupemos. No, lo que nos está diciendo Jesús, que nosotros éramos los que estábamos tirados en la calle. Nosotros éramos los que no teníamos, y habíamos perdido el sentido de la vida, no éramos felices. Y Dios se nos acercó, compartió la cabalgadura con nosotros, sanó nuestras heridas, nos hizo prójimo de Él. Y mientras nosotros no vivamos eso, no vamos a ser profundamente felices, porque eso, si vivimos eso, vamos a vivir lo que está dentro del corazón de Dios. Y eso es lo que yo quisiera hacer,
vivir esa parábola del buen samaritano. Porque Dios se me acercó a mí que estaba tirado y no merecía nada, yo quiero acercarme a los que están tirados en la sociedad y no merecen nada. ¿Y te has planteado volver a Chile? Perdón, quiero decir una cosa, cuando yo hablo de los que están tirados y no merecen nada, también son personas que viven pendientes de la cuenta del banco y están llenos de autos que no hayan dónde guardarlo, como varias casas que no hayan, y sin embargo están vacíos por dentro. ¿Qué me preguntaste? Ya, pero yo te preguntaba si te gustaría volver a Chile. No, yo creo que para trabajar acá y no volverse loco, digamos, hay que trabajar pensando que uno se va a quedar toda la vida. Yo sé que no va a ser así, no depende de mí. Estos son contratos que se renuevan cada 2 años y lo conversa mi provincial con el director de servicios jesuitas a los refugiados. Pero yo no estoy preocupado de eso, yo estoy preocupado de trabajar y estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Me noto un poco cansado, pero estoy feliz, totalmente realizado y quiero seguir en eso, pero no depende de mí la fecha. Felipe Berríos, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Gracias a usted y aprovecho a saludar a todos los chilenos que lo he hecho mucho de menos, la empanada sobre todo. Muchas gracias, Felipe. Gracias.